Hola a todos, espero se encuentren bien. Este es el segundo video de la serie de videos tutoriales que estoy realizando sobre Maxsurf Modeler. En el primer video les comenté un poco acerca de Maxsurf, más o menos como para entenderlo y alguna que otra función básica. Y bueno, para este video quiero ser un poco más específico en las funciones que mencioné y en este caso va a ser sobre los puntos de control. Les había mencionado que los puntos de control son los que nos permite realizar modificaciones geométricas en lo que sería la superficie del casco de la embarcación. Los puntos de control exactamente son estos puntos de color amarillo y de color rosa, morado, fucsia, que se encuentran, sí que podemos observar aquí en nuestro plano. Como les había mencionado, los puntos de control, nosotros tenemos la posibilidad de moverlo presionando clic izquierdo, perdón, ya sea individualmente, clic derecho, y podemos moverlo como nosotros querramos alrededor del plano, o podemos agarrarlos en forma de grupo. Para tomarlos en forma de grupo, tenemos primero que presionar clic izquierdo sin soltarlo y seleccionar los puntos que queremos. En este caso será en toda esta zona. Y como esta zona podemos observar en la vista de perspectiva que también contiene este punto que está cerca de la línea de crujía, ¿no? Por ahí por donde sería la quilla, también es seleccionado. Pero si lo hacemos desde la vista de plan y solamente seleccionamos los puntos que están a un costado del cilindro, solo seleccionaríamos estos dos. Ahora, hay varias formas de mover, bien sea los puntos. ¿Sí? Simplemente podemos seleccionarlos y moverlo a nuestro gusto, o bien le podemos dar doble clic y este nos va a abrir una pequeña ventana, la cual va a contener cada una de las propiedades. Bueno, en este caso van a ser las posiciones de ese punto de control en el plano. Sí, en este caso, como seleccioné el punto que se encuentra en la sección media arriba, está. Hay que tener en cuenta que la posición es con respecto al punto cero. Si el punto cero se encuentra también en la sección media, por ende la posición longitudinal es cero. Y como le había dado 16 metros de manga, por ende, desde la línea de crujía, donde está el punto cero, hasta donde está ese punto, son 8 metros, y tiene una altura de 5 metros, que fue lo que le di de puntal. Ahora también, si simplemente le damos clic y no doble clic, se abre una pequeña ventana en esta parte izquierda que también contiene lo mismo, ¿sí? La posición de ese punto de control en el plano. Y también podemos cambiar estos valores y poder cambiar su posición. Por ejemplo, puedo poner que esté a 2 metros solamente longitudinal, dependiendo desde el punto cero, el punto de referencia. Y si le doy Enter, él cambia su posición. Ahora, hay una forma de devolvernos por si realizamos algún movimiento que no queremos, el cual no mencioné en el anterior video, que es Control Z. Si nosotros hacemos Control Z, pasaremos a eso. Hay que tener en cuenta que la versión de Maxsurf Student tiene un límite de estos movimientos para deshacer, así que es algo a tener en cuenta porque si realizamos demasiados movimientos y nos queremos regresar, solo son como unos 6 o 5 movimientos límites, más o menos, así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, eso individualmente, pero nosotros también podemos mover grupos de puntos. Por ejemplo, si en la vista de planta agarramos estos dos puntos, ¿sí? Que en la vista perspectiva pueden ver cuáles fueron tomados. Nosotros desde la ventana de la izquierda, no dándole doble clic, porque de esa manera solamente estaría seleccionando uno, desde la ventana izquierda tenemos la posición de ese grupo de puntos de control. Ahora hay que tener algo en cuenta. Podemos ver que solamente hay dos valores de las posiciones
pero hay otro que sale como borrado. Pasa que en este cuadro simplemente nos va a dar las posiciones que tengan en común. Es decir, estos dos puntos simplemente son iguales en la posición longitudinal y en la posición transversal. Ellos están a 8 metros desde la línea de crujía y están en el punto cero de referencia, pero su altura es distinta, ya que la altura del punto de abajo es cero y la altura desde el punto que está más arriba, si no estoy mal, es de 5, ¿sí? Sí, de 5 y de acá es de cero. Si por ejemplo agarramos ahora todo este grupo de puntos, que también contiene el punto que está en la quilla, ¿no? En la línea de crujía, ahora solamente comparten la posición longitudinal que es cero, pero esta vez como el punto que está en el centro, en la línea de crujía, tiene una distancia transversal diferente a los que están a los costados, entonces no va a aparecer en ninguna medida. Y tampoco de la altura porque hay un punto que está 5 metros arriba. Si bien nosotros podemos agarrar, por ejemplo, estos puntos que están a los costados, podemos mover grupos de puntos utilizando esta tablita. Por ejemplo, bueno, aquí ya agarré estos dos puntos. Ahora yo puedo decir que me los mueva juntos a 2 metros más desde la línea de crujía hacia los costados. Y como pudieron observar, se realizó una modificación en la geometría y se movieron estos dos puntos a la vez. Aquí puedo dar otro dato y es que, como les había mencionado, nosotros podemos borrar o deshacer un movimiento que hayamos hecho con control Z, pero también podemos regresarnos a ese movimiento con control Y, ¿sí? Varias veces, si queremos, de hecho. Ahora, nosotros podemos agregar o eliminar puntos de control. Primero quiero, momento, está diferente. Voy a cambiar la geometría, ¿sí? Como les había mencionado antes, Maxurf trae por defecto una geometría, ¿sí? En este caso voy a agregar esta que dice default y me agrega esta geometría, la cual, bueno, por suerte va a quedar ubicada en el mismo punto de referencia anterior, pero tiene medidas diferentes. Ahora, no va al caso. Como les decía, nosotros podemos agregar o eliminar puntos. ¿Cómo se hace esto? Desde esta pequeña ventana que tiene todas las funciones que podemos utilizar con los puntos, tenemos add column y delete column. Pasa que existen, por decirlo así, dos grupos de, no diría tipos, sino de ubicación de los puntos, y es que hay grupos que son filas y hay grupos que son columnas. En este caso, en la vista de perfil y en la vista de plan, las columnas son aquellas que van de manera transversal, sí, como cortes transversales, como si se trataran de cuadernas en una embarcación. Y las filas son las que van de manera longitudinal. Ahora, ¿cómo nosotros agregamos estos puntos? Nos vamos a Controls y como estamos en Profile y Plan, en estas vistas solo podemos agregar columnas. Por eso dice Add Column. Le damos ya bien sea a este botón o existe un atajo que es Control A, que sería Control A y le damos en alguna parte de la superficie. Y se nos agrega una columna. Podemos agregar otra. De igual manera la podemos agregar en esta vista. Sí, y ya tendremos aquí adicional dos columnas. Ahora, desde la vista de Body Plan, nosotros solo podemos agregar filas. En este caso voy a agregar una fila al costado y como pueden ver, se generó toda una fila de puntos. Puedo agregar otra por debajo. Sí, y ahora nuestra superficie contiene mayor número de puntos. Y bien,
Si nosotros podemos agregar eh, puntos de control, también podemos eliminarlos. Si volvemos a controls, tenemos la opción de eliminarlos, bien sea desde la parte de la pestaña de column o simplemente desde este botón de acá, que también tiene para agregarlos o tiene para eliminarlos. Le damos clic, nos aparece como una especie de Pac-Man y le damos a cualquier, bueno, en este caso solamente observamos uno, pero por ejemplo, desde esta vista nosotros tenemos toda una columna. Si nosotros eliminamos cualquier punto de control que esté ubicado en esa columna, se va a eliminar por completo. Por ejemplo, voy a escoger este y se elimina toda la columna por completo. De igual manera pasa para las filas, pero bueno, acá en esta eh, no tengo una visión clara de los puntos que están por detrás, pero va a pasar lo mismo. Si eliminamos cualquiera de esos, se elimina toda la fila. Ahora, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos para copiar y pegar las posiciones de los puntos de control. Por ejemplo, supongamos que yo quiero copiar la posición de este punto de control. ¿Sí? Simplemente selecciono y copio su posición. Y si ahora yo quiero que este punto de control tome la posición que tenía el punto anterior, simplemente seleccionamos el punto de control y le damos a pegar posición. Y ahora él toma su posición. Bueno, ahora existen otras funciones bastante interesantes que son estas de acá, estas dos, que si bien su función es para alinear los puntos, por ejemplo, es como si tuviésemos, en este caso, para esta fila de puntos de control, esos puntos no nos quedaron bien alineados. Ahora, nosotros podríamos alinearlos manualmente, ¿sí? Agarrando todos esos puntos y agregándoles una posición en común. Por ejemplo, yo les puedo agregar dos de altura y se ubican todos hasta 2 metros. Y también lo puedo hacer transversal. Puedo agregarles, creo que están a 8. Bueno, no es a menos. Está a 5. Sí, a 5 y estarían alineados. Ahora, esa función también nos permite hacerlo como de una manera más rápida, pero tiene algo añadido. Si bien nosotros nos da la opción de alinearlos, ya sea desde solamente el plano o de manera tridimensional, pero hay que tener en cuenta que esta alineación tiene en cuenta los dos puntos que están a los extremos. Es como si tuviésemos un pequeño hilo que está flácido y agregamos tensión desde los costados. Por ejemplo, si este punto lo tengo desde acá y este punto lo tengo por acá, si desordeno estos puntos, pero los selecciono, utilizo la primera función, que es solamente desde este plano, ellos se me van a ordenar, ¿sí? Como si fueran un hilo y yo agregara tensión desde los extremos de ese hilo, se me ordenan de esa forma. Si bien los pongo, por ejemplo, donde estaban anteriormente, que estaban a una altura de 2 y este también estaba a una altura de 2, ahora puedo ordenarlos todos, los que estén entre los extremos, de igual forma. Esta función solamente aplica para un plano 2D. Por ahora, suponiendo que estos mismos puntos yo los tengo desordenados, los voy a desordenar desde perspectiva. Por ejemplo, este lo tiro para allá, este lo tiro para acá. Ahora, desde la vista de planta, sí, y también desde la transversal, ellos están desordenados en tres vistas. Si yo los veo desde un plano 2D, desde la vista de profile, están desordenados, tanto en el eje longitudinal como en el eje vertical. Pero también están desordenados
en un eje transversal. Por lo cual es 3D, ¿no? Su desorden es 3D. Podemos hacer lo mismo utilizando la segunda opción, que sería seleccionando todo ese conjunto de puntos y él vuelve a tomar de referencia los que están a los costados. Y si selecciono la tercera, la segunda opción, perdón, él me los alinea tanto en el plano 2D como en el 3D, o sea, también de manera transversal, ¿sí? Es un poco curiosa esta función, pero creo que es entendible. Por ejemplo, si yo estos puntos los tengo un poco más desordenados, teniendo en cuenta que mi punto extremo está por acá y está por acá. Uy, creo que lo puse un poco arriba. Va a pasar lo mismo si vuelvo a hacer la función. Los puntos extremos no se mueven, simplemente los que están entre ellos se alinean dependiendo de la posición de los puntos extremos, ¿sí? Es simplemente como si agregáramos tensión a un hilo. Bueno, ahora me regreso todos los pasos que hice con control Z. Eh, si queremos también ordenar nuestros puntos, bueno, en este caso nuestras columnas, pues por ejemplo, estas estaban en el punto cero, ¿sí? Longitudinalmente. Estos están a 10. Voy a ponerle, bueno, está bien a 10. Este están a 20, a -10. Hay que tener en cuenta que es desde el punto de referencia. A estos les voy a poner -5 y este 5. Anteriormente les había explicado que hay una función que te permite solamente de manera visual ver que también están ubicados los puntos. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí, digamos que este punto, quizás si lo vemos de esta forma, no es tan fácil darse cuenta que está mal ubicado, a menos que le demos y vemos que su posición es 4,9 y no realmente 5 exacto. Si utilizamos la función de compress, de esta forma nosotros podemos visualizar, ¿sí?, qué tan mal ubicado está ese punto. Es simplemente visual, no realmente se estiraron los puntos. Si le volvemos a dar clic, de nuevo vuelve a su estado original. Pero bueno, es algo que quería mencionar, simplemente. Ahora quiero ponerlos que estén a 5. Están a 0. Y bueno, desde la vista transversal hay un pequeño error acá. Bueno, ahora compress no se puede utilizar desde la vista transversal. Simplemente es longitudinal y desde plan, no desde body plan. Está a 8 o era 5. A 5. Listo. Ahora, ¿qué más opción nos trae eh, los puntos de control? Hay otra función bastante curiosa. Bueno, no es, aún no viene, pero bueno. Como les dije, nosotros podemos mover grupos de puntos después de haberlos seleccionado. Sí, todo este grupo de puntos los podemos mover juntos desde esta pequeña pestaña que nos aparece acá en la parte izquierda. Podemos cambiar su posición en grupo. Hay otra opción que si nos vamos a la pestaña de control, si le damos a Move Controls, se nos abre una pequeña ventana muy parecida a la de que si le damos dos veces clic izquierdo a un punto individual. Eso también nos permite mover esos puntos que seleccionamos en conjunto. ¿Sí? Podemos simplemente ponerle que estén a 2 metros transversal y se realiza el movimiento. Pero hay que tener en cuenta que como el movimiento se realiza en grupo, nosotros podemos moverlos varias veces. Por ejemplo, podemos decir que se muevan 2 metros hacia adelante, que se muevan 3 metros hacia perdón. Nosotros podemos decirle que se muevan 2 metros hacia adelante, que transversalmente se muevan 3 y que vertical se muevan 1. Entonces,
juntos como un grupo van a realizar ese movimiento. Y ahora todos cambian de posición. ¿Sí? Pues es otra forma de moverlos en grupo, ya que si lo harías desde esta pestaña, pues es un poco más complicado y realmente si tú quieres cambiar una posición la cual no deberían de tener en conjunto, como lo es la longitudinal, si nosotros le decimos que longitudinalmente todos van a tener una posición de 10, pues todos se van a juntar en una misma posición y va a suceder esto. Así que solamente pues, esto debe ser para posiciones que sean en común, ¿sí? Como la parte transversal, solo para este caso. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos esta opción, ¿sí? La que se llama Size Control. Es un poco curiosa y realmente no sé si me vayan a dar a entender con esta función, pero si nosotros agarramos un conjunto de grupos de puntos de control, esta opción nos va a decir el tamaño del cuadrado de ese grupo de puntos de control. Sí, en este caso, este cuadrado de puntos de control es de 5 de longitud y 3 de altura, pero es plano, sí, porque solamente son estos cuatro, así que no tiene realmente eh, ninguna medida transversal, ¿no? No tiene alguna anchura. Pero si nosotros deseamos mover este punto, lo voy a mover 2 metros más de los 5. No, voy a moverlo 3 metros más de los 5. Ahora su posición es 8 con respecto al punto cero. Si volvemos a agarrar esa nube de puntos, se va a formar un pequeño cuadrado teniendo en cuenta todos los puntos como referencia. Entonces, ahora va a decir que el cuadrado, en este caso aún sigue teniendo 5 por 3, ¿sí? En lo que sería la longitud y la altura, pero ahora tiene anchura, que es de 3 porque este punto se movió hasta 8, ¿no? Y 5 menos 8 menos 5, 3. Es un poco curiosa la función, pero es un poco curiosa la función y bueno, espero me haya dado a entender en cómo funciona, ¿sí? Simplemente es que se forma un cuadro o ya sea un cuadrado dependiendo a esa cantidad de número de puntos. Si yo tomara todos estos puntos, pues me va a dar la medida de lo que sería la mitad de toda la superficie que tengo, que sería los 20, porque está desde el punto 0 a 10 y 10, tiene 5 de ancho y 5 de altura. Así que espero me haya dado a entender con esa función.